pero pues tenemos que seguir tratando de captar toda la mayor información posible sobre el dolor y vamos a hablar un poquito sobre eso también para poder entender por qué es que el dolor no funciona, mejor dicho, por qué no funciona el ejercicio en el dolor lumbar como tal. ¿Ok? Entonces, sabemos que el ejercicio terapéutico es considerado o ha sido considerado y seguirá siendo considerado como el mejor o uno de los mejores tratamientos dentro de la fisioterapia, ¿no? ¿Realmente será la panacea de la fisioterapia? ¿Realmente funciona en todos los pacientes? Y si la respuesta es no, pues debemos de preguntarnos ¿y por qué es que no funciona? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ir paso a paso para ir encontrando y viendo evidencia que nos diga si realmente esto es cierto o no y vamos a ver qué podemos hacer cuando el ejercicio no funciona en nuestros pacientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que empezar por los conceptos de dolor. Sabemos que el dolor tiene muchas variantes, muchos conceptos, pero todos tienen una idea y una finalidad, ¿ok? Este concepto de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor tiene aproximadamente 20 años, pero hay una actualización del año 2020 que es casi exactamente igual. No ha variado casi en nada el concepto del dolor según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que nos dice, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Y creo que en muchas formaciones tal vez se hable sobre este concepto como tal y lo que se dice normalmente es que desde hace mucho tiempo atrás ya se menciona que el dolor puede estar relacionado con una lesión, como en este caso se dice daño tisular real, y cuando se refiere a la palabra potencial significa que en realidad basta con que el sistema nervioso central interprete o crea que alguna zona de nuestro cuerpo pueda verse amenazado por X razón, puede manifestarse de muchas formas y una de esas formas puede ser producir dolor. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos esa premisa que si bien es cierto, el dolor puede estar relacionado con una lesión, no necesariamente cuando tenemos dolor es porque tenemos una lesión, sino simplemente porque el cerebro y otros sistemas están imaginándose o están previniéndonos de una posible lesión o alguna posible enfermedad. ¿Y cómo podemos explicar un poquito eso? Si yo, por ejemplo, hoy día acá en Perú son las 9:15 de la noche, se me ocurre, acabando esta conferencia, para celebrar, ir a comer un Kentucky Fried Chicken con muchas cremas y con gaseosa y todo eso, pues probablemente mañana tenga dolor estomacal y otras manifestaciones de síntomas, ¿ok? Y no es que yo me haya lesionado de algo en realidad, pero es el mecanismo del sistema nervioso central manifestarse de esa forma para decirme, ok, mira, estás produciendo o puedes producir un daño en el estómago si es que sigues comiendo de esta forma a altas horas de la noche y no necesariamente tiene que haberme pasado algo grave en el estómago para que se manifieste el dolor como tal. ¿Ok? Esto podríamos considerar que todavía sigue siendo útil, bastante útil. Esto fue modificado en el año 2019 y nos habla de los descriptores diagnósticos que se encuentran en la CIE-11, ¿ok? Y el concepto de dolor crónico como tal. Y nos habla que existe un dolor crónico primario y un dolor crónico secundario. El dolor crónico primario es el dolor más complejo,
¿Por qué es el dolor más complejo? Porque no hay una patología que está relacionada al dolor. O sea, la persona tiene dolor y no encontramos en una resonancia, en una ecografía, en una radiografía, en ningún examen, algo que se relacione directamente con el dolor. ¿Ok? Y tenemos por el otro lado el dolor crónico secundario, donde el dolor se presenta como consecuencia de una enfermedad o una patología. Entonces acá tenemos diversos tipos de diagnóstico, por ejemplo, el síndrome de dolor regional complejo, ¿no? Que es bastante temido por muchos fisioterapeutas porque es muy difícil de tratar, por eso le agregaron la palabra complejo, ¿ok? Y los tipos de dolor crónico secundario, como el dolor crónico relacionado con el cáncer, por ejemplo, o con un dolor neuropático como tal. ¿Ok? Entonces, si tenemos un paciente que se encuentra dentro del dolor crónico primario, teóricamente es el dolor más complejo porque no existe una patología relacionada con esa sintomatología del paciente. Perdón, ya está. Entonces, esta es una pregunta que genera en muchos casos mucha controversia. ¿Por qué? Un tejido produce dolor y según como hemos sido formados en la universidad, que así hemos sido formados todos bajo un modelo biomédico, pensando siempre en una estructura como causante principal del dolor, pues probablemente nuestra respuesta sea sí, un tejido produce dolor. Si yo me doblo el tobillo, ese ligamento distendido puede generarme dolor, me va a generar dolor. Pues la respuesta es no. Si bien es cierto, el sistema nociceptivo está íntimamente relacionado con el dolor, ¿qué pasa cuando yo tengo un esguince de tobillo, por ejemplo, como lo mencioné en este ejemplo? Eh, Tengo un sobreestiramiento del ligamento, mi tejido se siente amenazado y lo que va a hacer es, como vemos en la imagen, enviar una información hacia la médula espinal, hacia el asta dorsal posterior, y es aquí donde se va a determinar si esa información, dependiendo del tipo de fibra, pasa o no pasa para seguir subiendo al sistema nervioso central. Una vez que esta información amenazante llega al sistema nervioso central, esta información se procesa y luego va a haber una respuesta del sistema nervioso central, que va a bajar por las vías descendentes y va a determinar si es que esta información amenazante del ligamento que sufrió un sobreestiramiento va o no a tener dolor. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería, ¿un tejido produce dolor? Una respuesta simple sería no. Un tejido es capaz de enviar información amenazante para que el cerebro procese la información y éste sea el responsable de que este tejido duela. La respuesta sería sí. Hablándolo de una forma simple, sin entrar tanto en la neurofisiología y todos los procesos de las vías del dolor. Como tal, una explicación bastante simple para poder entender realmente qué es lo que se conoce sobre esta información como tal. Perdón. Dentro de este proceso de aprendizaje del dolor, nosotros tenemos, o sabemos, mejor dicho, que existen dos tipos de dolor. El dolor agudo, el subagudo ya casi que ha sido expulsado de todo concepto y conocimiento y nos hemos quedado con dolor agudo y con dolor crónico, ¿sí? Son términos que yo en mi práctica privada no uso con los pacientes, ¿sí? Por varias razones. Primero porque el dolor crónico, hay un estudio que no lo he puesto en las PPTs ahora, pero en este estudio se menciona qué es lo que piensa la gente cuando reciben un diagnóstico con la palabra crónico, ¿sí? La gente piensa
que crónico se relaciona con enfermedad, se relaciona con muerte, se relaciona con postración, se relaciona con cirugía o se relaciona con que no tiene cura, ¿sí? Entonces, decirle a un paciente que tiene dolor crónico cuando en realidad el dolor crónico no me da ninguna característica del dolor del paciente, pues es bastante o puede ser bastante perjudicial para el paciente. Dolor agudo. Según el concepto, el dolor agudo viene a ser ese dolor que está máximo 3 meses en la persona y que se relaciona con un daño tisular. ¿Correcto? No nos dice absolutamente nada más. Y dolor crónico es el dolor que le sigue al dolor agudo, teóricamente, porque eso hasta ahora no se puede determinar si siempre pasa, ¿no? Si la cronificación del dolor viene por un proceso agudo que se vuelve crónico o que el paciente ya tiene características que lo llevan directamente hacia un dolor crónico. Tampoco se puede determinar eso al 100%. Entonces se ha definido el dolor crónico como el dolor que se extiende más de 3 meses desde su aparición o que se extiende más allá del periodo de curación de una lesión y que ya no está asociado al tejido que estuvo lesionado en su momento. ¿Ok? Entonces el dolor crónico teóricamente viene a ser el dolor que está en la persona más de 3 meses y que ya no se relaciona con el daño que hubo en algún momento en su tejido. Pero viene un poco las dudas aquí. Perdón. Viene un poco las dudas aquí. El dolor agudo y el dolor crónico, ¿me dicen las características del dolor del paciente? No. ¿Ok? Me dice, dolor crónico será igual a dolor persistente. Dolor crónico será igual a dolor nociplástico. ¿Sí? Me dice las características del dolor del paciente, el dolor crónico como tal. Pues voy a intentar resolver todas estas preguntas en las siguientes diapositivas. Nosotros, hoy, que estamos tratando de conocer más sobre el dolor, estamos tratando de olvidar términos de dolor crónico y de dolor agudo. Estamos tratando de que nuestros pacientes y la población en general vaya olvidando un poco estos conceptos porque necesitamos renovar estos conceptos y para hoy usamos dos tipos de información. El dolor fluctuante el segundo y el tercero el dolor episódico. Persistente no es igual a crónico. Y plástico. Habían 4 formas para definir el dolor crónico y ninguna está hoy por hoy validada para poder ser similar una de otra. Simplemente el dolor persistente es ese dolor que está en la persona 24/7. Está todo el día, todos los días, ¿sí? Que no mejora con el reposo ni con el movimiento y está permanentemente. Por eso se llama persistente. Y si vemos la línea que aparece y desaparece. Está un día sí, un día no. Algunas horas sí, por ratos no está. ¿Ok? Eso vendría a ser el dolor fluctuante que vendría a ser esta onda de aquí. ¿Sí? Hay dolor durante el día, en la noche no hay, en la mañana amanecí con un poco de molestias, empeoró durante el día, en la noche no hay y así estoy.
Por momentos sí, por momentos no. ¿Ok? Y el otro tipo de dolor es el dolor episódico, que como su nombre lo dice, es el dolor que está, que aparece varias semanas o meses y está por poco tiempo, algunos días, algunas horas, una semana y luego vuelve a desaparecer, pasan varios meses y vuelve a aparecer y así estamos. Entonces, si yo tengo un paciente con dolor persistente, lo que debo hacer es pasar ese dolor persistente a fluctuante y luego del fluctuante pasar al episódico. No se sabe de evidencia que nos diga que del persistente podemos pasar directamente al episódico, sino que hay una etapa previa que sería el dolor fluctuante como tal. ¿Ok? Entonces, uno de los objetivos para nosotros como oficios podría ser hacer que el paciente pase de dolor persistente a dolor fluctuante y de dolor fluctuante a dolor episódico como tal. Y la otra parte importante que necesitamos saber nosotros primero y luego enseñarle a nuestros pacientes es el fenotipo o tipo de dolor, que si bien es cierto pueden haber algunas controversias con respecto a estos conceptos, yo también creo que esto va a ir cambiando ya, o debería estar cambiando, o ya debe estar cambiando, porque estos conceptos también son un poco antiguos y no nos dicen mucha cosa, salvo lo que vamos a ver luego de esto que tiene relación con la nocicepción, con el dolor neuropático y con el dolor nociplástico. ¿Cuál es el concepto de dolor nociceptivo? ¿Sí? Es el dolor que está relacionado a una lesión, simple. ¿Ok? El dolor neuropático es el que está relacionado a una enfermedad. Y el dolor nociplástico es el que se debe a una alteración en el procesamiento del sistema nervioso central y por lo tanto el dolor está adaptado a nivel del sistema nervioso central. Esos son los conceptos que se tiene sobre dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico. Y vuelvo a la misma pregunta que hice sobre dolor agudo y dolor crónico. ¿Realmente nos da una gran información de las características del dolor del paciente? Pues tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos el dolor nociceptivo, pero cambiamos el concepto. Mantenemos el dolor neuropático, pero cambiamos el concepto. Mantenemos el dolor nociplástico, pero cambiamos el concepto. ¿Ok? Y hoy, en la actualidad, manejamos esta información con respecto al fenotipo de dolor. Si bien es cierto, como les mencioné hace un momento, mantenemos el tipo de dolor nociceptivo, el tipo neuropático y el tipo nociplástico. Pero para conocer las características del paciente que se relacionen con alguno de estos tres tipos de dolor, tenemos que conocer y evaluar qué es sumación temporal y qué es modulación descendente. Y sobre todo, cómo evaluar la sumación temporal y cómo evaluar la modulación descendente. ¿Ok? Y eso es lo que voy a explicar para luego regresar a esta diapo. Entonces, ¿qué es la sumación temporal? Ojo que ya estamos entrando en el análisis de por qué el ejercicio no funciona en las personas que tienen dolor lumbar y en general dolor musculoesquelético como tal. ¿Ok? Entonces, acá sí puedo usar mi lápiz. Ya está. Muy bien. Nosotros usamos una agujita sin punta. Acá en Perú lo llamamos aguja punta Roma. Lo tenemos también dentro de los martillos de reflejos. Hay una plumilla y también hay una agujita dentro. Usamos esa agujita para hacer la evaluación. Lo que vemos acá en esta imagen es el filamento de Von Frey, que es un tipo de aguja también, pero que se usa principalmente en investigación. Es bastante caro eso, ¿ok? Pero nosotros que usamos que lo usamos para la clínica básicamente, usamos esta aguja que no tiene punta, ¿ok? Entonces imaginemos que esta es nuestra línea base, ¿ok? Esta es la línea basal, la que está en rojo.
Y si yo doy un estímulo con la aguja, ¿qué debería pasar? Acá está. Debería haber una respuesta, y una respuesta es un aumento de la sensibilidad. Pero cuando quito el estímulo, este, este aumento de la percepción de la sensibilidad debería disminuir, ¿cierto? Llegar a la línea base. Si yo vuelvo a hacer el estímulo, a dar un estímulo, debería subir otra vez, pero cuando quito el estímulo, debería volver a bajar ese estímulo por completo. Y cada estímulo que doy debería subir y llegar a cero. Sube y llega a cero. Sube y llega a cero. No debería haber un aumento o una sumación. Pero ¿qué pasa en los pacientes con dolor neuropático y nociplástico? Ellos tienen modulación descendente, sumación temporal, perdón. ¿Qué es la sumación temporal? ¿O cómo se expresaría en un paciente? Yo le doy un estímulo, el paciente siente ese estímulo, cuando quito el estímulo ya no regresa a la línea base, se queda a la mitad del regreso. Vuelvo a dar el estímulo y ahora sube un poco más y regresa a la mitad. Vuelvo a dar un estímulo y cada vez el regreso se da a la mitad, por lo tanto, si comparo el primer estímulo con el último estímulo, que normalmente son 10 repeticiones, ahorita lo vamos a ver en un video, ¿ok? ¿Qué va a pasar? El paciente va a sentir que aumentó ese estímulo, en algunos casos aumenta el dolor, aumenta la percepción, hay pacientes que sienten eh, quemazón, que sienten corrientes, que sienten ardor, que sienten picazón. Es una característica del dolor neuropático, por ejemplo, cuando evaluamos la sumación temporal. ¿Ok? Entonces, si yo doy un estímulo, lo que yo espero es que siempre regrese a la línea base, que no se quede a la mitad, porque si pasa eso, va a haber sumación temporal positiva. Y si hay sumación temporal positiva, esta sumación la vamos a encontrar, perdón, la vamos a encontrar en los pacientes neuropáticos y en los pacientes nociplásticos. En los pacientes nociceptivos no tienen sumación temporal, o sea, siempre va a estar bajando a cero ese estímulo. Entonces, si yo le pregunto del 0 al 10 cuánto fue la sensación de la percepción de ese primer estímulo versus el último, me va a decir, al principio sentí 1 y en el último sentí 1.5, 1 o 2 máximo. Sube un puntito más, nada más, no sube más. ¿Ok? ¿Cómo evaluamos eso? Pues lo hacemos de esta forma. ¿Ok? Primero, voy a poner pausa aquí un ratito. Ok. Primero, yo le muestro al paciente, porque quiero que el paciente no piense que la aguja le va a hacer daño. Pongo en supino al paciente y voy a hacer ese estímulo que quiero hacer con la aguja en la zona de dolor, lo voy a hacer en su mano para que el paciente vea y sepa qué cosa es lo que voy a hacer en la zona de su dolor. Entonces yo le estoy explicando a mi paciente qué es lo que necesito y voy a hacer, ahí ven la agujita y voy a hacer el estímulo 5 veces nada más. Dos, dando un segundo de descanso entre estímulo y estímulo. Y ahí le pregunto al paciente, ¿no? Del 0 al 10, ¿cuánto percibiste el primer estímulo y luego el último? Entonces, más o menos ya puedo tener una idea de qué puede estar pasando con ese paciente. Entonces, una vez que el paciente me dice, o que entendió cómo es que voy a hacer la evaluación, recién pongo al paciente en prono, ya que estamos hablando en la columna lumbar, pero se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Se coloco al paciente en prono y le digo que me señale con un dedo la zona de dolor, la zona de más dolor, que cuando se presiona ese punto o siente que esa es la zona que más le molesta frecuentemente, ahí voy a marcar ese punto para hacer la misma evaluación con el, con con la aguja, ¿ok? Perdón. Entonces, ¿qué pasó? Ya está. Entonces, le pido al paciente que me señale. Vean un ratito. Quiero que vean la imagen. Esta ya no. Quiero que vean aquí. Abajo, miren, vean la imagen de abajo. Vemos, ajá,
Ya me señala cuál es el punto de su dolor y ahora voy a hacer 10 estímulos con un segundo de descanso entre estímulo y estímulo. ¿Ok? Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es evaluar si es que hay un cambio o un aumento en la percepción de ese estímulo entre el primero y el décimo. Lo hago 10 veces, ¿sí? De el primer estímulo, ¿cuánto fue? ¿Qué tanto lo sentiste del 0 al 10? Y el último. ¿Ok? Si hay alguna duda con esto, la resolvemos al final, no hay problema. Entonces, si es que el paciente me dice, tengo, el primer estímulo lo sentí como 5, no, perdón, como 2, y el último lo sentí como 5. Si aumenta más de 2 puntos entre el primero y el último, es sumación temporal positiva, o sea, simpático y en el nociplástico sí. ¿Ok? Entonces, esta primera parte ya me dice ya me da un montón de información de cómo es de cuáles son las características del dolor de este paciente. Luego voy a evaluar la modulación descendente, ¿ok? Y la modulación descendente la voy a evaluar a través del algómetro de presión. Este es un algómetro de investigación. Entonces voy a hacer tres. O puedo poner un ganchito de ropa, que los estudios se han hecho así, con este ganchito de ropa, ¿ok? Y por un minuto, ¿para qué? El dolor que debería originar que el cerebro comience a procesar, comience a activarse, para que empiece a modular, ¿ok? Y luego vuelvo a evaluar con el algómetro para ver qué diferencias hay, ¿ok? Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos? Lo voy a poner aquí. Aquí ya no hacemos nada en la zona de dolor del paciente. ¿Ok? Esto lo hacemos principalmente en dos zonas. 5 centímetros por debajo del acromion en el hombro o 5 centímetros por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia en el tibial anterior. Tenemos dos opciones donde podamos hacerlo. O en el hombro o en el tibial anterior. ¿Ok? 5 centímetros por debajo del acromion o 5 centímetros por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Este es el algómetro que yo tengo, que es un algómetro bueno, pero no es tampoco uno para investigación, porque un algómetro para investigación creo que está algo de 800, $900 más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cuatro dedos por debajo, que son 5 centímetros, cuatro dedos míos, y le pido al paciente que cuando sienta dolor, me diga au, au, ahí está, y vemos el promedio. Imaginemos que el promedio fue 4. Vuelvo a hacer la presión. Cuando sienta dolor, vemos. Ahora es 5. ¿Ok? Y ahora el tercer promedio, este es el valor 6. ¿Ok? Imaginemos que sacó, oh, perdón, imaginemos que sacó 4, 5 y 6. El promedio de esos tres es 5. ¿Ok? Entonces su primer valor antes de la modulación es 5. Ahora voy a apretar voy a apretar la oreja del paciente por un minuto, ¿ok? Con mucha fuerza, vean la expresión del paciente. Esa es la cara que buscamos cuando queremos que realmente duela la oreja. Eso. Un minuto, así. Y pasado un minuto, vuelvo a hacer tres mediciones. Si ustedes pueden ver aquí, ya se ve la huella de los 3 puntos que hice antes. Tiene que ser en ese mismo punto. ¿Ok? Y vuelvo a evaluar 3 veces cuánta presión puede tolerar el paciente. Y ahí lo mismo. Uno, eso es.
2, veo cuánto salió, y 3. Y aquí lo que hago es, saco el promedio del último menos el promedio del primero. Entonces, por ejemplo, en esta última parte de la evaluación me sacó de promedio 7, ¿sí? Y en la primera evaluación me sacó 5. En los 5 sale 2, ¿correcto? Si el promedio es 2 o más, significa que sí está modulando, ¿ok? Si por ejemplo, vamos a sacar esto. Su segundo promedio con el algómetro me salió 6, ¿ok? Y su primer promedio con el algómetro me salió 5. ¿Cuánto tiene? 1. Significa que no está modulando, ¿ok? O sea, si su promedio es de 1,99 a menos, significa que no hay modulación del dolor. Entonces, ahora me voy aquí. Otra vez, perdón, analizar esto de acá. Entonces, más o menos con esos valores que tengo. Nociceptivo sería un paciente que no tiene sumación temporal, pero que sí modula al 100%. Este es un paciente que quisiéramos tener todos los días en la clínica, ¿sí? Es ese paciente que mejora con cualquier cosa que hagamos, ¿ok? Entonces, tenemos luego un paciente neuropático y un nociplástico. En ambos casos, la sumación temporal es positiva, o sea, con la agujita aumenta más de 2 puntos ese estímulo entre el primero y el último. Si hay sumación temporal y modula más de 2 puntos con el algómetro, decimos de que tiene un 50% de modulación descendente. Estas son las dos características principales del dolor neuropático. Pero si tiene sumación temporal y cuando evaluamos la modulación descendente con el algómetro no tiene más de 2 puntos, si no tiene menos, decimos que este paciente tiene 0% de modulación. ¿Sí? Estas son características del dolor nociplástico. Sumación temporal positiva y 0% de modulación descendente. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tratar de entender por qué es que algunas cosas no funcionan en nuestros pacientes. ¿Ok? Y por qué algunas cosas que no tienen, que tienen cero evidencia científica, sí funcionan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, igual si hay dudas con esto, después las podemos resolver sin problema. Muy bien. Entonces, tenía que explicar todo esto para poder entender por qué no funciona el ejercicio. Y creo que ya muchos se habrán dado cuenta en qué tipo de pacientes es que no va a funcionar el ejercicio terapéutico. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra siguiente diapo. ¿Qué es esto? Allá. ¿Qué hacemos un paciente que tiene dolor nociceptivo como tal? ¿Ok? Pues aquí va a funcionar todo. Funciona el ejercicio terapéutico, funciona la educación del dolor, funciona la compresa, el frío, funciona el magneto, funciona todo, ¿ok? Funciona la punción seca, el kinesiotaping, la quiropraxia, la osteopatía, el poner ventosas. Aquí, no sé si en México también, pero aquí en la sierra del Perú se usa el cuy para extraer el dolor y las enfermedades de las personas según algunas creencias. También puede funcionar eso. La famosa descarga muscular, que no sé si en México sigue siendo una moda, aquí es una moda brutal y todo el deportista está pensando en hacerse descarga muscular todo el tiempo. Esperamos que eso cambie en algún momento. También funciona cualquier técnica de terapia manual, sea miofacial, terapia articular, lo que quieran,
Terapia instrumental, cualquier tipo de terapia instrumental con ganchos, con fierros, tenedores, cuchara, lo que quieran, funciona aquí. Pero también funciona no hacer mucho, ¿sí? O sea, simplemente dejar que la historia natural cumpla su proceso, también puede funcionar en un paciente con dolor nociceptivo. ¿Ok? Perdón. ¿Qué funciona en pacientes con dolor neuropático? En pacientes con dolor neuropático ya cambia un poco la cosa y quiero que ustedes hagan un mapeo de cuántas cosas funcionan aquí comparándola con cuántas cosas funcionan acá. La mitad por lo menos, ¿cierto? Hemos dejado de seis o siete o ocho tratamientos que funcionaban antes, aquí ya no van a funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué funciona en el paciente con dolor neuropático? La educación del dolor, sí, puede ser una ayuda, pero no es brutalmente significativo el aporte, porque debe de ir combinado con otras cosas, ¿sí? El ejercicio terapéutico funciona, puede que sí, puede que no, ¿ok? Puede que funcione, puede que no funcione. Va a depender de las condiciones del paciente para que el ejercicio realmente funcione un poco. El ejercicio terapéutico como tal, ¿ok? Ningún método en específico, sino simplemente ejercicio como tal. La imagenería motora graduada puede funcionar en dolor neuropático, probablemente sí, ¿ok? El entrenamiento neurocognitivo probablemente sí funcione, ¿ok? La realidad virtual es una ayuda, no es indispensable, pero es una ayuda extra, adicional, que puede ayudarnos en las personas con dolor neuropático. Dentro de la terapia manual puede funcionar alguna técnica articular, etcétera. En algunos sí y en otros no tanto, ¿ok? Pero hay una técnica que sí funciona tanto en dolor neuropático como en dolor nociplástico, que es el tacto interoceptivo, que es parecida a la técnica de manos cruzadas de la inducción miofacial, solo que no lo hacemos con el objetivo de liberar, estirar o romper la fascia, sino básicamente de hacer un pequeño contacto de nuestras manos con la piel para ir modulando, ¿qué cosa? La sumación temporal, ¿sí? Lo usamos cuando hay sumación temporal positiva. Y las respuestas que se producen con el tacto interoceptivo son brutales. El paciente solamente poniendo nuestras manos encima, y es una técnica, ¿no? Donde están las manos 6 segundos, luego se sacan y se vuelven a poner por 8, 10, 12, 14 segundos, y se repite el ciclo por 11 minutos de tratamiento aproximadamente, ¿ok? Y en ese proceso van a haber dolores irradiados, dolor en otras partes del cuerpo, contracciones musculares, sensación de fatiga, cambios en la respiración, adormecimientos, hormigueos, cosas extrañas pasan cuando hacemos esa técnica de tacto interoceptivo. Y esto reconfirma que la sumación temporal está muy alterada y que el sistema nervioso central no está respondiendo correctamente frente a estas situaciones de amenaza. ¿Ok? Entonces aquí en el dolor neuropático, cualquier ejercicio que yo quiera hacer puede hacer que funcione, pero también hay una probabilidad que no funcione en el paciente. ¿Ok? Y en el paciente con dolor nociplástico que funciona. Aquí vemos que no se menciona al ejercicio terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente estos pacientes dicen, cuando hago movimiento, mis síntomas empeoran. Pero como estos pacientes, ¿cuánta modulación tienen? Los nociplásticos, cero. Si aparece la sintomatología y mi cerebro no es capaz de procesar o de producir esas sustancias que ayuden en la modulación del dolor, ¿qué va a pasar? Esa persona se va a quedar con molestias todo el tiempo, por muchos días o por muchas horas o por muchas semanas. ¿Ok? Entonces aquí el ejercicio no funciona.
el ejercicio clásico terapéutico de dolor lumbar, que es el puente pélvico, el big dog, el gato, eh, los abdominales, cualquier ejercicio que quieran hacer, ¿sí? La almeja, cualquier ejercicio que quieran hacer, no funciona aquí, ¿ok? En el nociplástico. ¿Pero qué funciona? Funciona la educación del dolor, acompañada de la imaginería motora graduada, que dentro de la imaginería tenemos tres partes, ¿sí? Una es la terapia de espejo, tenemos el tratamiento de la lateralidad y tenemos la imaginería motora explícita. Que yo lo que hago, por ejemplo, es grabo a mi paciente con su lente de realidad virtual moviéndose, lo grabo y luego se lo mando por WhatsApp ese video y le digo, mira, a partir de ahora vas a verte tú cómo te estás moviendo, ¿ok? Con los lentes, pero te estás moviendo y quiero que tu cerebro comience a recepcionar esa información visual de que te estás moviendo y no hay dolor, porque esa vendría a ser una parte de la imaginería motora explícita también. Otro podría decirle al paciente que se imagine que se está moviendo, cosas por el estilo, pero me ha pasado en alguna oportunidad que el paciente cuando se imagina que está moviendo, se le activa la sintomatología, ¿ok? Así que si no, si es que pasa algo de esas cosas, prefiero hacerlo de otra forma también. O puedo mandarle videos de internet donde hay gente que está moviendo la zona de su dolor y que no se está quejando y cosas por el estilo, que esa información también es muy importante. ¿Ok? La realidad virtual lo mismo, puede ayudar, pero no necesariamente, o sea, o no es realmente indispensable, pero puede ser una ayuda muy importante para muchos pacientes. ¿Ok? El entrenamiento neurocognitivo, que ahora voy a mostrar algunas imágenes del entrenamiento neurocognitivo. ¿Ok? Eso, permítanme un segundito, por favor. Ok. Luego es importante en estos pacientes hacer ejercicios respiratorios. ¿Ok? Y sobre todo de realidad virtual y de entrenamiento neurocognitivo. Y si quieren por ahí podemos ver algo de imaginería motora también, pero vamos a ver qué tenemos en la siguiente diapo. Tenemos aquí un paciente con dolor lumbar. Perdón, este paciente eh, tenía una hernia lumbar L5S1, ¿sí? Con otras características más, prediabetes, déficit del sistema inmune, con orden de cirugía y todo, y bueno, varias cosas positivas aquí. Igual ven que está un poco restringido en sus movimientos, pero miren todo lo que está haciendo, ¿sí? Y el paciente pues está realmente moviéndose de una forma que él no pensaba hacerlo antes, ¿sí? Entonces la realidad virtual me puede ayudar un poco a esto, porque hoy día existe una premisa, ¿no? De que placer inhibe dolor. Entonces, el paciente hace unos meses y la hernia que tenía, que estaba hasta con orden de cirugía y todo eso, se había reabsorbido en un 80%. Entonces, ya prácticamente la calidad de vida de esta persona que estaba casi desahuciada ha mejorado significativamente. Pero vemos que básicamente su mejora ha sido porque se ha mantenido activo, pese a toda la sintomatología que tenía, ¿sí? Tenía dolor irradiado hacia el pene, hacia los testículos, pero nunca hubo incontinencia fecal ni urinaria. Eso es un dato interesante. Entonces, aparte del dolor lumbar como tal, no podía estar sentado con las rodillas o con las caderas a más de 90 grados, sino esto le generaba que se le activaba el dolor y cosas por el estilo, ¿no? Con muchos factores psicológicos también, estrés, ansiedad y algo de depresión también por ahí. ¿Ok? Entonces, esta es una
pequeña parte, porque hay muchísimos juegos, también hay programas que se pueden adquirir, solo que son bastante caros, de cómo, que nos permiten usar la realidad virtual ya con seguimiento del paciente, con programas, según las características del paciente, según la edad del paciente, la zona de dolor, la intensidad de dolor, cuánto rango quiero que trabaje el paciente. O sea, hay unas locuras por ahí muy interesantes. Solo que, bueno, todavía para la economía de Sudamérica o de Latinoamérica creo que es un poco alto todavía el costo, ¿sí? Pero podemos reemplazarlo momentáneamente con juegos que son gratuitos, algunos de una paga muy, 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 muy básica, y podemos usar la realidad virtual como una ayuda también. Esto funciona mejor que el ejercicio terapéutico como tal en los pacientes nociplásticos. Y aquí tenemos un ejercicio de entrenamiento neurocognitivo. Por ejemplo, ven que empezamos con este paciente en sedente, porque en realidad no me importa tanto que mueva la espalda o no. A mí lo que me interesa más en el entrenamiento neurocognitivo es que el paciente cumpla con la indicación que se le da. Y por ejemplo, a este paciente, con esta aplicación que es el Switch-DON, se le dijo, cuando salga el color verde, perdón, cuando salga el color verde en la, en el celular, tú haces flexión lumbar, y cuando salga el color amarillo, haces extensión, por ejemplo, ¿no? Y luego, y así. Entonces, hay un estímulo visual que genera concentración, atención y ejecución. Y eso es lo que necesitamos activar en un paciente con dolor nociplástico. No tanto hacer ejercicios típicos, porque esos probablemente empeoren la sintomatología del paciente. ¿Ok? Y ya cuando el paciente va evolucionando, ¿sí? Va cambiando, entonces vemos, por ejemplo, ahora con números, 6 era flexión, par, pero se equivocó y corrigió ahí, ¿ok? Eso es lo que necesitamos. 7, impar es extensión, por ejemplo, par es flexión, hasta donde quiera hacerlo. Ya se cortó ahí, ¿ok? Y esta pues, otra forma más. Tenemos los lentes estereopeicos también, unas pelotitas para trabajar acción-reacción, unos triángulos que tú puedes lanzarlo y en el aire decirle qué color necesitas agarrar. Yo uso algunas apps, por ejemplo, voy a compartir aquí, este, un ratito mi celular para, para que puedan ver. Por ejemplo, quiero conectarme aquí un ratito. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si puedo conectarme aquí. A ver. Ya está. Ajá, y por ejemplo, yo de aquí puedo manipular mi celular. Por ejemplo, yo uso con los pacientes también una de estas apps. Uso, por ejemplo, el Color Switch, que es una app de entrenamiento neurocognitivo, por ejemplo, que tiene que marcar lo que dice la palabra, no el color. Yellow, red, yellow, red, así. ¿Ok? Entonces está en concentración, etcétera. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo salgo de acá? Pin, 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 pin. Ahí está. Oh, se salió. Vamos a entrar de nuevo. Esa es una. Puedo usar apps de lateralidad, por ejemplo. Uy. Ya está. Puedo usar algunas apps de lateralidad, por ejemplo, como el Orientate Free. Y por ejemplo aquí
Esto, poner si es mano derecha, mano izquierda, derecha, ajá. Entonces, así el paciente va entrenando también nuevamente, ¿no? Esto que es así, ¿ok? Luego, aquí creo que es, sí. Luego tenemos el Switch Down, que es lo que usamos ahora en un montón de juegos, el Strop también, el Active Arcade, el Jump que es de saltos. Por ejemplo, yo uso algunas apps como estas, que se las doy al paciente para que las descargue en su celular y son estos ejercicios de concentración sin moverse, no, no tiene que hacer ningún movimiento del cuerpo, son ejercicios como de seguimiento, de cartas, de juegos, todos de concentración, atención, etcétera, que son cosas que el paciente necesita hacer cuando no está en terapia. ¿Para qué? Para intentar ayudar en ese proceso de modulación como tal. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es lo que... Ujú, ¿qué pasó aquí? Ya está. Ahí está. Esto es básicamente lo que hacemos como entrenamiento para ir activando al sistema nervioso central. Ahora, un paciente con dolor nociplástico no siempre va a conseguir cambiar de nociplástico a neuropático. ¿Por qué? Si tiene antecedentes o tiene diabetes, hipertensión, cáncer, artritis reumatoide, hiper o hipotiroidismo, estos sistemas o este déficit en los sistemas afectan directamente a las respuestas de modulación del sistema nervioso central. Por lo tanto, a veces vamos a luchar contra algo a lo que no le podemos ganar, que son las propias características y patologías o enfermedades que tenga el propio el paciente. No vamos a poder hacer nada contra eso. Entonces, tal vez no, en muchos casos necesitamos ayuda de la psicología, ayuda de nutrición o también necesitamos ayuda médica porque algunas enfermedades deben ser tratadas también para que esto pueda mejorar. Y si a esto le sumamos que el paciente no tiene buenos hábitos, sobre todo es fumador, ¿sí? La nicotina y el tabaco son el principal veneno para el sistema nervioso central y para el sistema inmune y para todos los sistemas. Entonces, aquí realmente se nos complica la cosa y bastante, porque estos pacientes no van a mejorar ya por un tema propio sistémico de la persona. ¿Ok? Entonces, tenemos que conocer todo lo que podamos del paciente, sobre todo cuando son plásticos, porque esto nos va a permitir saber qué tanto vamos a poder mejorar con este paciente. ¿Sí? Los pacientes con dolor nociplástico, si es que logran cambiar de nociplástico, la evolución sería pasar a neuropático. Y eso puede tardar meses o en algunos casos un año o un poquito más, o en algunos casos no se va a poder producir ese cambio, justamente por lo que conversamos, ¿no? Porque los sistemas van a estar bastante deteriorados, ¿ok? Y una vez que si tenemos ya un paciente neuropático, normalmente entre 2 meses a 3 meses, ese es el estándar, pasa de ser neuropático a ser nociceptivo, y ahí el proceso de recuperación es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, creo que esto puede explicar por qué es que en muchos casos el ejercicio terapéutico, que se conoce como una de los principales tratamientos con mayor evidencia, no funcionan en algunos tipos de dolor. Entonces tenemos otras opciones que son el entrenamiento neurocognitivo, la terapia cognitiva funcional, la imaginería motora, la realidad virtual, etcétera, que van a reemplazar a los efectos del ejercicio terapéutico en pacientes con dolor nociplástico.
Ok, y no olvidar que los ejercicios respiratorios son extremadamente importantes, sobre todo en nociplásticos y en neuropáticos. Ok, eso. Entonces, muchas gracias. Y no sé si Miguel se durmió o está por ahí todavía. O si hay preguntas de repente. Ah, hola, Emanuel, ¿qué tal? Hay una pregunta. Sí. Bueno, creo que ya la leíste, no sé si la leíste o alguien Sí, yo lo habló. leo. A ver, Ah, muchas gracias. ¿Nos puedes decir dónde leer sobre fenotipo de dolor y modulación condicionada y tratamiento? Ok, les voy a pasar un par de textos por ahí. Hay algunos estudios también donde hacen una revisión bibliográfica de estos conceptos y se los voy a pasar a Miguel para que puedan tener esa información ahí, no se preocupen. Solo que está en inglés. ¿Sí? Pero ahí se puede. Los puntos en las evaluaciones son con la escala de EVA correcto, así es, ¿no? La primera parte, sobre todo el uso de la aguja para la sumación temporal, es lo que siente el paciente según la escala de EVA de 0 al 10. No necesariamente tiene que haber dolor, ¿ok? Sino qué tanto cambió esa sensación del estímulo, si fue más intenso o menos intenso. Eso es suficiente para... para determinar si es que hay sumación temporal o no. No necesariamente tiene que aumentar o aparecer dolor, simplemente aumentar la sensación de ese estímulo. ¿Ok? ¿Aún utilizas escala de EVA en cuestión de valoración a tus pacientes? Ok, Raimundo, muchas gracias. Sí, pero solo lo hago en la primera consulta, nada más, para saber la intensidad del dolor del paciente. Pero después de eso no lo uso más y no le estoy preguntando al paciente constantemente, ahora del 0 al 10 ¿cuánto te duele? Ahora del 0 al 10 ¿cuánto te duele? No, simplemente que el paciente nos mencione si es que sus síntomas están mejor, igual o peor que antes, nada más. Pero la escala de EVA lo uso en la primera sesión solo para completar mi ficha de evaluación y para tener una idea de con cuánta sintomatología está llegando el paciente en esta sesión. Y después no lo menciono más. ¿Sí? Vamos por... Hay bastantes preguntas. Ajá, aún ya. Quería hacer la misma pregunta sobre leer y tener más información. Perfecto, sí. Los artículos sí los tengo, solo que necesito pasarlos de alguna forma. Entonces lo voy a pasar para que se los envíen por el WhatsApp. Creo que ustedes tienen un canal y por ahí puedan leer un poco más sobre esta información. Con mucho gusto. ¿Sí? El ejemplo de cómo aplicarlo a la práctica cómo aplicarlo a la práctica. Ok, la modulación descendente lo mostré en un video, pero lo vuelvo a mostrar. Vamos a ver, espérenme un segundo. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? Ya, acá estamos. Va. Entonces, lo que hacemos con la evaluación de la modulación descendente, perdón, es más o menos algo así. Vamos a poner aquí. Ya, entonces, este es el algómetro. Uso 5 centímetros por debajo del acromion, si lo voy a hacer en el hombro, ¿ok? Y voy a hacer tres presiones, tres mediciones, ¿sí? Hago una medición hasta que el paciente me diga, au, au, va una y ahí voy a ver cuánto hizo, ¿ok? Imaginemos que el primer valor sea 4, ¿ok? Vuelvo a hacer lo mismo, veo 4 de nuevo, el tercer valor 4, ¿ok? Entonces, en los tres valores, mi promedio de esos tres valores fue 4.
Luego voy a hacer la presión en la oreja por 30 segundos. ¿Sí? Voy a hacer la presión en la oreja por 30 segundos. Por un minuto, perdón, por un minuto. Y esta presión tiene que ser realmente dolorosa. El paciente tiene que estar así, con cara de dolor, literal. ¿Ok? Esto me va a permitir así. Esa es la cara que necesito en el paciente. Por un minuto para activar al sistema nervioso central. Entonces, esta segunda respuesta que va a haber con el algómetro debería indicarme que el paciente puede tolerar más presión. Ese es el objetivo. Ver si el paciente es capaz de tolerar más presión. Y el promedio tiene que ser mayor a 2 puntos. Entonces, una vez que hago la evaluación, el primer promedio, luego activo el sistema nervioso central y luego hago la segunda evaluación, aquí debería tolerar más presión. ¿Ok? Y eso se debería reflejar en el segundo puntaje. Si el primer promedio fue 4 y luego de la presión en la oreja su promedio es 6 o más, significa que tiene más de 2 puntos de modulación. Por lo tanto, por lo tanto, eh, tiene modulación descendente, o sea, el sistema nervioso central sí está procesando y está respondiendo bien frente a una situación amenazante. Esa sería más o menos la evaluación en cuanto a la sumación, a la modulación descendente, perdón. ¿Ok? Pierce, ¿está bien? Por aquí tenemos, a ver, yo tenía un paciente neuropático, irradiado y ahora solo tiene dolor muscular. Esa sería, por ejemplo, una evolución del dolor neuropático, alondra, al dolor nociceptivo. Probablemente con el tratamiento que has realizado has conseguido que el paciente pase de un dolor neuropático a un dolor nociceptivo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que has hecho es hacer que el sistema nervioso central aumente su producción de modulación y ya esté casi en un 100% de modulación y que ya no tenga sumación temporal. Por eso, eh, por eso es que ahora ya cambió el tipo de dolor del paciente. Perfecto, está muy bien eso. Ajá. Ricardo, casi en la última parte mencionó de que es importante que el paciente nociplástico siga indicaciones. ¿Puede explicar esa parte? No me quedó muy claro. Gracias por la respuesta. Siga indicaciones. Los ejercicios, ¿o te refieres a los ejercicios que tiene que hacer con las aplicaciones? ¿A eso, Ricardo? Para poder explicarlo, menciona que son, que con tratamiento, ya. Menciona que con tratamientos de entrenamiento, realidad virtual puede reemplazar el dolor nociplástico, pero no llega a quitar el dolor del todo. Ok, ya. Eh, El paciente nociplástico lo que tiene que hacer luego de cada sesión es continuar con el entrenamiento del sistema nervioso central. Entonces, la única forma que tenemos para que el paciente siga entrenando al sistema nervioso central es a través de las apps que tenemos que les he mostrado ahora, ¿no? Esas apps, el ahorita les digo el nombre. Ujú. Neuronation creo que se llama. Sí, Neuronation. Acá está. Neuronation o OneBrain son apps gratuitas. También son de paga, ¿ok? Pero hay una versión gratuita dentro de esa misma app. Y de hecho no es tan pro, pero hay un montón de ejercicios y es como una secuencia. Y cada vez uno va haciendo más y más y más y más y más y más y más. Y se hacen más difíciles los ejercicios. Eso tiene que hacerlo en los días que no tiene terapia. O sea, no hay que esperar
O yo no busco que el paciente vaya a su casa y haga 10 flexiones, 10 extensiones, que haga puente pélvico o puente glúteo o que haga ejercicios abdominales. No, eso en realidad no va a cambiar las respuestas del sistema nervioso central, ¿ok? Pero el que yo vaya entrenando al sistema nervioso central progresivamente con ejercicios o con entrenamiento neurocognitivo, sí me va a permitir poder conseguir que se comience a activar ese sistema nervioso central. Por lo tanto, es importantísimo que el paciente los días que no está en terapia mantenga activo a ese sistema nervioso central. Si es un paciente que no usa celular o que es malo para el celular, no usa aplicaciones, pues puede jugar Sudoku, puede hacer crucigramas, jugar cartas, estas cartas de seguimiento para encontrar el par y cosas por el estilo. Entonces no necesariamente tiene que ser cosas con el celular, pueden ser cosas también a la antigua, como le decimos aquí, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo realmente muy tecnológico. Pueden ser cosas también que uno las puede conseguir en un periódico o comprarse un libro de crucigrama o de sudokus también y eso también va a ayudar a la activación. ¿Ok? Eso, después no entendí bien lo de la sumación del estímulo en la modulación y sumación temporal. Sumación temporal. Sí, la sumación temporal básicamente es la evaluación de la sensibilidad, ¿no? De la parte sensitiva. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dolor en esta parte de la mano, yo voy a usar una agujita y voy a hacer algunos estímulos. ¿Ok? Si estos estímulos eh, se van sintiendo, por más que estén a la misma intensidad o casi casi a la misma intensidad, la persona lo va percibiendo cada vez más intenso, ¿sí? Significa o probablemente está dando a entender de que hay una sumación temporal positiva. Y la sumación temporal positiva solo se encuentra en pacientes que tienen dolor neuropático o nociplástico, no en pacientes con dolor nociceptivo. Por ejemplo, yo hoy día fui evaluado sobre este tipo de dolor, ¿sí? Y que estaba practicando con una persona y me evaluaron a mí, nunca me habían evaluado, entonces me evaluó esta persona y cuando me hizo la sumación temporal, al inicio fue uno y el último también fue uno. Entonces significa que mi sumación temporal está perfecta, está bien, ¿sí? No hubo un aumento en la sumación temporal como tal. Ajá. A ver, por aquí, ¿cómo era la técnica de tacto interoceptivo en pacientes con dolor neuropático y neuroclásico? Ah, ya. Para eso necesitaría un paciente echado con la espalda descubierta para tratar la lumbar, pero tengo que cruzar las manos y imaginemos que mis manos están cruzadas sobre mi mano aquí y lo que yo voy a hacer es hacer una pequeña presión por 6 segundos muy sutilmente y suelto. Y luego vuelvo a hacer la presión 8 segundos y suelto. Y voy así 10 12 14 y vuelvo a repetir el ciclo. 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 por 11 minutos. Si es que el dolor del paciente, por ejemplo, ya está. Si el dolor del paciente se va hacia otra parte del cuerpo, puedo seguir con mis manos la trayectoria del dolor, siguiendo esa misma técnica de sumación de tacto interoceptivo. 6 8 10 segundos. Y si eso ya desaparece y vuelve el dolor a la zona inicial, quiere decir que estoy logrando que baje la sumación temporal. Por lo tanto, regreso al mismo punto y ahí. O si es que el dolor aumenta significativamente con el tacto en esa zona, puedo sacar mis manos e irme a otra zona y cuando se normalice la percepción en esa zona, puedo regresar. Es como estimular y cuando aparece, saco mis manos y luego vuelvo otra vez cuando mejoró. Y así estoy jugando por 11 minutos como máximo. Los estudios dicen que se hace 11 minutos. ¿Ok? Eso sería un poco el tacto interoceptivo como tal. ¿Cuántas sesiones a la semana en consulta? Ah, ya. Normalmente,
cualquier tipo de paciente, si es nociceptivo, neuropático o nociplástico, se deberían ver como máximo 2 veces por semana. ¿Sí? 2 veces por semana sería lo ideal en el paciente más grave, más crítico. Ya conforme van avanzando, las terapias pueden pasar a 1 vez por semana y progresivamente aumentar en cuanto a distancia. Los nociplásticos en una etapa inicial sí se sugiere verlos 2 veces por semana, pero si no pueden, porque es un tratamiento largo, 1 vez por semana no iría tan mal tampoco. ¿Ok? En la evaluación de la modulación deben de ser menor a 2 puntos o mayor. Ah, ya. En la modulación descendente, si hay menos de 2 puntos, Víctor, significa que no está modulando. ¿Sí? Si hay más de 2 puntos o más, significa que sí está modulando. ¿Ok? ¿Sí? Ok, y ya para terminar, y si el dolor fue con algo. Sugería quitar todos los materiales, permitiría mejorar o terminaría empeorando. Práctica pulmonar, sino que deja, pero también tiene hipertrofia hereditaria bilateral. Ajá, tengo una paciente con una artrodesis. Sí, que no le viene dolor, pero con algo. Neuróloga debe ser, la infiltró un par de veces. No, lo más probable es que ese paciente ya no tenga un dolor nociceptivo y lo más probable es que tampoco sea neuropática. Lo más probable, Jennifer, es que ese paciente ya esté entrando o ya esté en un proceso de dolor nociplástico. Por lo tanto, ni cirugía, ni infiltraciones, ni nada, ya le ayudan. Entonces, habría que analizar qué otros factores están relacionados ahí, si tiene alguna enfermedad, cosas por el estilo. Pero lo más probable es que ese paciente ya esté entrando o ya esté dentro del grupo de pacientes nociplásticos. ¿Sí? Sí. Las cirugías son un factor predictor para que una persona que esté en dolor neuropático, por ejemplo, pase a dolor nociplástico también, por todo el daño que se genera alrededor, ¿no? de la zona. Entonces es bastante probable. Y encima hay procesos degenerativos, bueno, ok, está más complicado eso. Ok, ha habido bastantes preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta por ahí, como para terminar ya. ¿Aproximadamente qué tiempo para pasar de un dolor a otro? Uf. Del neuropático al nociplástico, sí hay probabilidad de que en 2 a 3, perdón, del neuropático al nociceptivo, perdón, eh, puede mejorar eso entre 2 a 3 meses, ¿sí? Es el promedio, según las estadísticas de algunos estudios, ¿no? Y eso pasa en la clínica, normalmente entre 2 meses y medio, 3 por ahí, ya ese paciente cambió de un dolor neuropático a un dolor nociceptivo, ¿sí? Evolucionó favorablemente. De un dolor nociplástico a un neuropático no se puede saber con exactitud en qué tiempo puede mejorar, ¿sí? Me pasa pacientes, tengo pacientes con dolor nociplástico que cuando son evaluados salen que son nociplásticos, tratamos, mejoran significativamente sus síntomas, que me parece súper alucinante. En un mes, mes y medio tienen mucho menos dolor, se siente como que se estuvieran modulando el dolor, pero volvemos a evaluar con el algómetro y con la agujita y todo está más o menos igual, no hay muchos cambios. ¿Qué está pasando? No se sabe, pero de que se sienten mejor, sí. Pero el hecho de que se sientan mejor en cuanto a sus síntomas tampoco significa que ya haya cambiado el tipo de dolor, ¿sí? ¿Ok? Muy bien.
Pues bueno, entonces agradezco mucho que se hayan quedado hasta ahora. Bueno, en Lima ya son 10:30 de la noche. Eh, Espero por ahí encontrarnos de repente. Ya Miguel les enviará la información. Vamos a ver si en noviembre estamos por allá. A ver si hacemos un curso de dolor lumbar de un par de días presenciales por ahí. ¿Sí? Y pues nada, encantado. Siempre es un gusto poder compartir un poco de información. Venezuela, 11:30 de la noche. Oh, qué bueno. Excelente. Un poquito más, una hora más que nosotros. Pues bien. Espero poder haber dejado esas ganas de poder seguir buscando información sobre esto. Y de hecho hay muchas cosas más por conocer. Y bueno, si están en México, espero en poco tiempo estar por allá y poder reafirmar o practicar un poco más esto, que de hecho va a cambiar muchísimo la forma de abordaje con nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, pues muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, Cristian. Gracias, nos vemos. Gracias. Adiós, chicos.